Oficial de su programa En Contacto. Soy Luis José Moura y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Damos comienzo a Caminando Contigo. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es Caminando Contigo, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy les saluda a esta hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y tenemos hoy a los cursillistas, que hoy es jueves. Con nosotros se encuentra el reverendo canónigo Rafael Zorrilla. Él es el canónigo para asuntos del clero y transición. Buenas noches, padre. Buenas noches a ti, Yadira. Buenas noches, hermanos y hermanas que nos escuchan por Radio Leo. Para mí es una alegría estar por primera vez hoy en Caminando. Amén. Y también con nosotros hoy para compartir un gran tema, el reverendo canónigo Gilberto Garcés. Él es el canónigo de evangelismo pastoral y misión para nuestra diócesis. Buenas noches, padre. Buenas noches, Yadira. Buenas noches a todos los cursillistas y a todas las personas que nos escuchan. Y es un placer estar por segunda vez en este programa muy bueno. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy poderoso y el tema para esta noche es Dios no tiene la culpa. A raíz de que, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo la preparación para la noche, estábamos pensando en tantas y tantas personas que a veces le echan la culpa a Dios por todas las cosas que le pasan, por cada cosa que le pasa en forma negativa, todo lo que vivimos en forma de forma negativa en nuestras vidas, en ocasiones nos lleva a pensar que le tenemos que echar la culpa a alguien. Y en muchas ocasiones, múltiples ocasiones, hemos escuchado a la gente indicando que Dios es el culpable de estas cosas que nos pasan. Y vamos a dejarlo en este momento con el canónigo Gilberto Garcés para que nos explique un poco sobre esto. Sí, es simple, Yadira, y a todos los que nos escuchan, simplemente que Dios nos ama. Y a partir del amor entendemos la vida, porque Dios no castiga. Dios es amor, ¿no? La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. En este segmento no se trata de defender a Dios, porque Él es todopoderoso y no necesita de que un ser humano lo defienda, ¿no? Se trata de llevar una reflexión sobre nuestra responsabilidad como mayordomos y mayordomas de la creación, la relación del ser humano, tanto con la creación como con los demás seres humanos. Por lo tanto, entendamos algunos puntitos así rapidito que nos ayuden a entender cómo debemos comportarnos y a situarnos dentro de ese amor de Dios. El primer dato es el de la creación. Cuando Dios crea, hace todo, Él vio que todo cuanto había hecho estaba muy bien hecho y estaba bueno y lo quería. Y dice entonces, tenemos que saber de que todo lo que Dios hizo y lo que Él hace fue, es y seguirá siendo bueno. Por lo tanto, Dios no crea ni hace el mal, ni se complace tampoco en el sufrimiento de sus hijos o de sus seres creados. Por el contrario, Él también sufre. Cuando un ser humano sufre, Dios también, en cierta forma, se preocupa, digámoslo así, porque Él es amor puro. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, sufría en la esclavitud de Egipto, Dios escuchó su clamor y vino a rescatarlo y lo liberó hasta llevar la tierra prometida. Eso en Éxodo capítulo 3, versículo 7, vemos todo lo que Dios hace para liberar a su pueblo del sufrimiento. Esa es la primera cosa para saber de que Dios no se complace ni es el culpable de los males nuestros. Por otro lado, otro punto bien importante es saber de que Dios tampoco manipula a la creación ni al ser humano. Él no es, nosotros no somos los títeres de Dios, los muñecos que Dios mueve cuando Él quiere. Él es un ser solidario, más bien con el sufrimiento de su pueblo en todas sus situaciones y circunstancias. Por eso, en la historiografía bíblica, cada vez que el pueblo hace algo malo, él se sale de los caminos que Dios le ha trazado al ser humano o al pueblo, no cumple los mandamientos y Dios inmediatamente lo llama a la reconversión. Es decir, a hacer las cosas según la ley divina y no según la ley humana. Porque él mismo, Dios, ha sembrado, como decía Santo Tomás en su corazón, ha sembrado una ley natural que es el bien. Sin embargo, el ser humano, por su propia ley, por sus propios caprichos, a veces se organiza y hace lo que le parece. Allí empieza el sufrimiento del ser humano. Cuando quiere hacer lo que él desea,
pero no sigue los caminos de Dios. Tenemos en la historia de la iglesia un gran santo, Santo Tomás de Aquino, y él decía que Dios es el sumo bien. Dios es bien puro. Entonces, cuando en la Suma Teológica, ¿no?, en el capítulo 41, él dice, como es blanco lo que carece de negro, del mismo modo es más bueno lo que no está mezclado con lo malo. Es así que Dios carece en absoluto de mal, porque dada su naturaleza no puede haber mal en él, ni actual ni potencialmente, como se demostró. Luego, él es el sumo bien, así decía Santo Tomás, y eso no tiene duda para nadie. En este sentido se dice que en el libro de los Reyes, por ejemplo, no hay santo como el Señor. Él es santo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos de que en la primera carta de Juan, capítulo 7 al 9, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo lo que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, sepamos lo siguiente: acojámonos a ese amor de Dios. Entremos dentro de esa dinámica, sintámonos amados por Dios y no rechazados, acogidos por Dios y no rechazados, atraídos por Dios y no rechazados. Por el contrario, si nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿cómo? Entrar en los brazos del Señor, saber de que Dios está presente siempre en medio de nosotros. Y dice la carta a Juan: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios es vida, Dios no es muerte. El mal viene de las acciones humanas, de esa tendencia natural al pecado y a errar. Por último, digamos lo siguiente: no en vano, nuestro obispo primado Michael nos lo repite a cada instante: el camino es el amor. Y esa es la clave fundamental para entender nuestro papel en el mundo que ha sido creado por Dios. Yo estoy convencido de que si lo que hacemos, lo hacemos por amor, lo haremos bien siempre. En vano nos fatigamos, porque al llegar al final de nuestros días, el amor mismo será nuestro juez, nos decía el primado en estos días. Él será nuestro justo juez. Por lo tanto, hace falta cristianos, cristianas, que nos amemos más, que obremos según los caminos del Señor, que busquemos al Señor y sobre todo que emocionalmente nos fortalezcamos en aquel que puede darnos la fortaleza, que es Jesús nuestro Señor. Y el que ama nace de Dios. Solo así podremos convivir. Hermanos y hermanas, Dios no tiene la culpa. Dios no es responsable de nuestros males. Revisemos más bien nuestras actitudes y empecemos siempre de nuevo. Recordémonos de la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que se fue, malgastó su dinero, pasados los años, regresa donde el padre. Y el padre, que en este caso es Dios, lo acoge con los brazos abiertos y le da incluso más de lo que él se merecía o de lo que él creía que le iban a dar. Ese es Dios para nosotros. No se fija tanto en que tú hiciste esto o lo otro. Él se fija en tu capacidad de volver a él. Digámosle pues a Dios que nos ayude a caminar en justicia, en verdad y en amor. Dios Amén. No tiene la culpa. Padre, qué hermosas palabras para esta noche. Este es el primer segmento de Caminando Contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invito a regresar con nosotros y vamos a hacer una pequeña pausa en esta noche. Vamos a dejarlo con la canción de Roberto Orellana, Creyendo en ti. En breve regresamos a Caminando Contigo. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti,
Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti, y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Buenas noches, regresando con Caminando Contigo, el programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Hoy con los cursillistas, con el canónigo Gilberto Garcés y el canónigo Rafael Zorrilla. Y en este tema, Dios no tiene la culpa. Padre Zorrilla, Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Buenas noches y a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en Radio Leo esta noche. No tiene la culpa. Y cuando me puse a pensar que yo iba a hablarles a ustedes esta noche, yo sé que Puerto Rico ha estado sufriendo muchísimas cosas desde hace algunos años. Si nos ponemos a pensar, nosotros hemos vivido una situación difícil a nivel económico ya hace varios años. Llegó entonces María la mala, no María la buena que conocemos como la Madre de Dios, sino el huracán María que pasó por Puerto Rico y nos embarató. El año pasado tuvimos la situación política durante el verano. En enero comenzaron los terremotos, los temblores que no han parado. Y la situación política del país continúa bien inestable con nuestro sistema electoral en esta semana. Y yo quisiera entonces traerte esta noche la verdadera opción de lo que es la paz en la tormenta. No es que mires a Dios como que el que tiene la culpa, sino como el que te trae la paz en medio de la tormenta. Y curiosamente, hay dos lecturas que nosotros escuchamos en la misa de este domingo pasado que nos hablan precisamente de esa tranquilidad, nos hablan de esa paz que solamente Dios nos puede dar a nosotros. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, esto es en el Antiguo Testamento, nos presenta a Elías. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la lectura, pero vamos a empezar por Elías. Resulta que Elías estaba en una cueva en el monte Oreb y estaba pasando la noche. Llegaron unos ventarrones, unos terremotos en el monte, se partieron las piedras y todo. Y luego se desató un fuego enormemente grande y se escucharon sonidos luego que eran suaves, eran delicados. Ahí es donde se aparece Dios, donde Elías, y entonces le preguntó qué era lo que él estaba haciendo allí. Entonces el Señor le explicó, Elías le estaba explicando al Señor por qué era que estaba escondiéndose, porque lo querían matar. Luego de eso, entonces el Señor le dijo que bajara del monte y se volviera a reunir con el pueblo de Israel. Hasta ahí es más o menos la historia de esa lectura. Pero si nosotros no entendemos bien lo que le pasó a Elías en su vida como profeta, en su vida profética, no vamos a poder entender lo que sucedió en aquel monte. Elías
es el protagonista de la primera lectura. Él fue un profeta que tuvo que vivir tiempos bien difíciles porque la mayor parte de su gente había traicionado la fe de la gente mayor, de los ancianos del pueblo de Israel. Había traicionado esta alianza que se selló con Moisés. Y esa gente le había dado la espalda a Dios y Elías se había quedado solo. Y no únicamente en esa angustia de la soledad, sino en la angustia de la persecución. La que fue autora de todos los suplicios y de la mortificación que pasó Elías fue una mujer que se llamaba Jezabel, que logró fuertemente poder implantar la idolatría en Israel. Ella, por supuesto, detestaba con todo su corazón lo que pudiera recordarle a la gente que había una alianza con el Dios de Moisés. Y por eso entonces ella odiaba a muerte a Elías. En la práctica, Elías tuvo que salir corriendo, literalmente, y cuando sale así huyendo no tenía dónde ir y se fue precisamente a ese monte de la alianza, el monte Oreb, y allí sucedió lo que encontramos en ese texto que yo les traje esta noche. Ahora es que podemos entender un poquito mejor cuál es la razón que tuvo Elías para estar en ese monte. Elías en su cueva, en el monte Oreb, encerrado, buscando cómo sobrevivir, recibe una visita de Dios, y es una visita que le trae un mensaje de paz. Es decir, toda esta tormenta de amargura, este dolor que asfixia, él está en medio de esta angustia y luego la presencia de Dios que lo restaura y le devuelve la paz. Pero miren, en el evangelio de ese domingo pasado, que lo quiero compartir con ustedes, hay otra clase de tormenta, mucho más parecida a lo que significa esta palabra en nuestro idioma puertorriqueño, lo que sabemos que es una tormenta. Se trata de una de esas tormentas del mar de Galilea, que también se conocía en aquel momento como el mar de Tiberíades o Genesaret. Son nombres distintos para el mismo pedazo de agua. En el mar de Galilea son famosas estas clases de tormentas. Los que estudian la geografía de este sitio nos cuentan cómo es que se va desencadenando de momento un ventarrón fuerte con lluvia torrencial, el mar picado, y con la misma rapidez desaparece también la tormenta, volviéndose a quedar todo tranquilo. Y créanme que la tranquilidad que se respira en el mar de Galilea es una tranquilidad que yo personalmente no la he podido experimentar nunca jamás. Tuve la dicha, el honor, la gracia de poder estar experimentando la paz sobre el mar de Galilea, y es una paz única. Bueno, pero en ese evangelio que empieza en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo, en medio de esa tormenta están los discípulos, obviamente están desesperados, y en medio de la tormenta se acerca Jesús. Y sabemos lo que sucede. Jesús trae la tranquilidad, Jesús trae la paz a esta barca de los discípulos y se acaba la tormenta. Es decir, que en el principio, el mensaje que yo te traigo a ti esta noche es un mensaje de paz. Es aquella paz que únicamente se puede encontrar en Dios. Si nosotros tal vez estamos atravesando nuestras propias tormentas, que creo que puede ser el caso de la mayor parte de todos nosotros, la Biblia nos está invitando, la palabra nos está invitando en esta noche a buscar nuestra paz en el Señor, para saber que solamente abrazándonos nosotros y nosotras en Él, podemos encontrar ese sosiego, podemos encontrar esa estabilidad. San Agustín dijo una vez: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, está intranquilo mientras no descanse en ti. Hermano y hermana, hay que encontrar a Dios para encontrar esa paz. Y claro, nosotros nos preguntamos cómo es que Dios puede darnos la paz y Dios no nos va a pagar a nosotros las deudas que nosotros tenemos, y las deudas en medio de esta situación económica que nos pueden a nosotros quitar el sueño. El hecho de que nosotros creamos en Dios no significa que el COVID-19 va a desaparecer automáticamente, aunque hay milagros, pero no es que vaya a suceder tampoco todas las veces. O quizás tenemos esa otra clase de angustia cuando sentimos los temblores, o para completar, el país se deteriora y nuestro sistema de gobierno falla y falla. Entonces ahí también uno dice, bueno, con Dios o sin Dios yo me voy a enfermar. Con Dios o sin Dios va a temblar la tierra. Con Dios o sin Dios la situación económica sigue apretada y el gobierno sigue resquebrajándose, y los vientos y las lluvias de las tormentas no van a parar, sobre todo este mes y el mes que viene, que estamos en el pico de la temporada de huracanes. Y de pronto alguien podría preguntar con escepticismo o con cinismo: ¿de qué va a servir creer en Dios si de todas maneras estas cosas siguen pasando?
¿De qué sirve creer en Dios? Ojo, esta pregunta no tiene una respuesta fácil, pero yo quiero hablarles de esto porque no me va a dar el tiempo ahora cuando yo regrese con ustedes más tarde. Muchas gracias, Padre. La realidad es que si Dios es un Dios de amor, Jesucristo vino a darlo todo por nosotros. La realidad es que partiendo de esa premisa tan fuerte, tan importante en nuestras vidas, Dios no tiene la culpa de lo que nos sucede. En ocasiones tenemos que mirarnos adentro y reconocer y asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Y cuán fuerte puede ser nuestra fe que en medio de una situación difícil yo no le eche la responsabilidad a Dios y entienda cuál es mi propia responsabilidad en las cosas que me suceden a mí como ser humano. Y también es saber que como yo amo profundamente al Señor, le sirvo de manera especial con entrega absoluta y mi mirada está fija en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pues entonces no tiene la culpa porque es un Dios de amor, porque me hizo semejante a, porque soy parte de su creación. Y yo creo que eso es mucho más grande, mis hermanos y hermanas. Dios no tiene la culpa. Ese es el tema para esta noche. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar en el próximo segmento. Voy a dejar con la canción Se quedó conmigo de Jesús Adrián Romero. No se vayan de Caminando Contigo. Regresamos. En breve regresamos a Caminando Contigo. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, Caminando Contigo. Regresando en Caminando Contigo, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy con los cursillistas.
con el tema Dios no tiene la culpa, mis hermanos y hermanas. Y ahora les dejo con el canónigo Gilberto Garcés. Padre. Bueno, hermanos y hermanas, qué bueno. Y este tema es muy interesante y me gusta, porque durante toda la vida el ser humano se ha preguntado, ¿de dónde viene el mal? Si Dios no tiene la culpa, si Él creó, ¿de dónde viene el mal? Y toda la vida ha sido así. Yo voy a dar simplemente 3 claves para entender lo que está pasando. En estos días, en estos meses, en estos años, en Puerto Rico hemos sufrido acontecimientos un poco extraños y que casi nunca habíamos sufrido. Si Dios no tiene la culpa, entonces ¿de dónde viene? La primera cosa que hay que entender es la mayordomía del ser humano en la creación. La palabra mayordomía quiere decir el manejo, la gerencia, cómo nosotros hacemos bien las cosas o gerenciamos la finca que Dios nos ha dado. Entonces, sepamos de una vez para siempre que el mal no viene de Dios, ni tampoco es un castigo que viene de Él directamente. Dios no es culpable de nuestras desgracias. Que nadie nos engañe con estas palabras parecidas, porque a veces nos dejamos también impresionar. Gente que dice que Dios nos va a castigar. No, Dios no es castigo, Dios es amor. Entonces, el ser humano, diría yo, de alguna manera se lo ha ganado, porque no hemos establecido un sistema para gerenciar, para manejar esta finca, esta creación que Dios nos ha dado o que ha puesto en nuestras manos según los principios de Dios. Y más bien diría yo, estamos construyendo nuestra propia viña en vez de cultivar la viña del Señor, buscando nuestros propios beneficios a través de nuestras propias leyes, creando nuestras propias leyes, pero no bajo las leyes de Dios. La consecuencia es que la misma naturaleza de esta mal gerencia que estamos haciendo está protestando. Tsunamis, temblores, incendios, etcétera, aviones que se caen, todo. Entonces, el hecho nosotros de herir la creación, herir nuestra casa común, ella también reacciona. Ha habido periodos grandes de sequía y eso en cierta forma lo provoca el ser humano. O también nuestras propias acciones. Ustedes me perdonan, pero cuando llega el tiempo de verano es que nos damos cuenta que hay salidero por ahí en la tubería. Entonces, ¿por qué no lo hacemos antes? Cuando llegan los huracanes que nos damos cuenta que los postes están caídos. Eso es mala gerencia, hermanos y hermanas. Y la culpa de que un poste esté caído, le caiga a alguien, eso no es de Dios, es nuestro. Entonces, ese es el principio de mayordomía de lo que usted hace, de lo que yo hago, de lo que todos hacemos. Si lo hacemos bien, redunda el beneficio de todos. Si lo hacemos mal, redunda también el maleficio de todos. La tierra también siente, los árboles sienten. Cuando uno corta un árbol, empieza a llorar. Y esa es la teología de la creación. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros mismos nos estamos buscando de alguna manera estas cosas. El principio de la creación de Dios es que el ser humano es mayordomo de todo lo creado, pero no dice que el ser humano es dueño. Simplemente somos gerentes, digámoslo así. Y ese es el relato del Génesis que Dios nos trae y que lo encontramos en el Génesis capítulo 1 del 27 al 30. Y vio Dios que todo era bueno. Cuando se la entregó al hombre, al ser humano, vinieron las otras cosas. Pero los seres humanos nos hemos adueñado de la creación, acaparando incluso lo ajeno, manejándola a nuestro amaño, a nuestro antojo, y ahí está el problema. Surgen todas las envidias, las faltas de amor, la destrucción, las guerras. Las guerras son productos de la envidia y del odio, que eso no es de Dios, eso es del ser humano. Sufren los deseos mundanos que destruyen cada día más y más. Aún en los países donde antes era paz y calma, como Bielorrusia, por ejemplo, ahora están en una guerra campal. Y eso no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Entonces, decía un filósofo inglés, por allá en los años 1651, Thomas Hobbes, él decía, el hombre es un lobo para el hombre. Y esa obra se llama el Leviatán. O sea, nosotros mismos hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos. Y ahí sí somos responsables de eso. No nos hacemos responsables de eso. Es lo que sucede hoy. Por lo visto, vamos en camino hacia una hecatombe.
provocada no por Dios, sino por el ser humano, dice Leonardo Boff en el libro Teología de la Creación. Hemos olvidado que la naturaleza es nuestra casa común para hombres y mujeres, para ricos y pobres, para gente de todas las razas, lenguas, culturas y géneros. Es de todos. Y por eso San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, 22, nos dice: pues sabemos que la creación hoy entera gime y sufre ahora dolores de parto.